Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy os vamos a presentar un reportaje un poco distinto, ya que es un homenaje a un gran amigo nuestro que tristemente nos dejó en diciembre del año 2020. Nuestro gran amigo era Julio Álvarez, un gran apasionado al mundo de los coches, al mundo de la competición, también a la marca Ford. Así que nada, nos juntamos todos sus amigos para recordar, sobre todo a él, las anécdotas, las historias, esas compras que hacía de coches tan especiales. Así que nada, espero que os encante. Bueno, pues a Julio lo conocí muy de chaval, teníamos 13 o 14 años y fue en las carreras de Scalestri que se organizaban en la Carballera por aquel entonces. Veía un chaval muy calladito que venía por allí con unos coches que él preparaba, a él le gustaba mucho lo del modelaje, entonces, y era muy perfeccionista, es lo que me llamaba la atención de Julio, el perfeccionismo con el que remataba sus coches. Yo era un chapuzas y él bueno, los dejaba niquelados, la verdad, muy bueno. Con Julio siempre el trato muy cercano, hicimos muy buenas migas, conectamos muy bien desde chavales y eso nos generó una amistad bastante larga y duradera, la verdad. Pues a Julio lo conocí con unos 13 años jugando a la Scalestri, o sea, slot de sábado. Traer las cosas muy pintaditas, muy preparaditas, muy al milímetro. Estudió en Vigo, primero ingeniería técnica un año, y después vio que lo suyo, pues claro, era tirar por la empresa familiar y que la diplomatura en turismo le iba mejor. Pero coincidimos bastante en Vigo, vivíamos muy cerca, me aprovechaba de él que traía coche y volvíamos juntos a Orense algún fin de semana. Y de esa época, con el Golf Race, fuimos a unos cuantos rallies de espectadores. Época divertida y de cero responsabilidad. Pues a Julio lo conocí en el año 1994 a través de Fernando Crespo, y si te digo la verdad, no sé muy bien cómo fue ese primer contacto, pero a partir de ahí entablamos una relación de amistad hasta el punto de ir yo todas las semanas por su oficina, que estaba en el fondo de la calle Reza en Ourense, que era una oficina muy pequeñita, donde casi tenías que agachar la cabeza para entrar dentro, casi no tenía altura. Y él venía además los fines de semana, porque él estaba estudiando en Vigo, y los fines de semana aprovechaba ya para empezar a echar una mano en la empresa de los padres, que era la de autobuses. Pues nos conocimos de casualidad, estudiábamos en la misma universidad y en la puerta de entrar a un examen. Yo estaba hablando con una amiga que casualmente era amiga de los dos. Él se asomó por una columnita que había allí y nos dijo hola, ya esta chica nos presentó, Ana. Y nada, a partir de ahí empezamos a quedar en los descansos a tomar un café todos los días, empezamos a hablar y hasta el final. Bueno, yo a Julio lo conocí cuando estábamos con la época del Scalestri, en las carreras que se organizaban en Vigo, en Orense y tal. Pero realmente cuando vimos que teníamos una afinidad media de hermanos, fue en un Rally Rías Bajas, que coincidíamos los dos en Rías Bajas clásico, y en la cena, la entrega de premios, me acuerdo incluso que estaba mi hermano José y tal, que también participaba, mis sobrinos y tal, y bueno, es como que en la mesa me olvidé de todo el mundo, o sea, nos centramos entre nosotros con una química súper especial y a partir de ahí, pues bueno, hasta el último día. O sea, no sé, es una amistad impresionante que tuvimos siempre y bueno, con el tema de los coches, pues muchas aventuras hemos tenido.
cuando en el año 90 gana el Mundial Carlos Sainz y la carrera de campeones se hace en Barcelona, en Montjuïc. Y nos colamos en un autobús de la empresa, de Julio. Nos colamos, no, bueno, o sea, era de él. Sí, vale, nos colamos porque no pagué. Y ellos allí en Barcelona para las excursiones tenían un piso para los choferes y allí nos metimos y allí de bocata y mochila, 2 días viendo las preliminares de la carrera de campeones. Allí fue donde vi a Audis S1 con él, no nos volvimos a ver. Y bueno, nos volvimos antes, no nos volvimos cuando fue la final, pero es igual, la experiencia queda ahí. Un autobús que acababan de comprar su padre, pues no convenientemente revisado, no con toda la verdad sobre él, reventó una rueda en el desierto de los Monegros a las 2 de la mañana. Pues la experiencia de ver cómo se abren las puertas porque revienta toda la instalación neumática a las 2 de la mañana en el desierto de los Monegros, un 8 de diciembre, pues también la recuerdo. Julio era un chico muy formal, muy serio, muy, bueno, como lo conocéis, y mis padres siempre quedaban muy tranquilos cuando yo me iba con Julio, cuando me venía a buscar en coche, que él ya tenía coche y yo aún no. Mis padres no sabían muy bien que nos íbamos a hacer el Paramaside del Rally de Lacón. Y recuerdos con él, pues nos fuimos juntos a ver el primer tramo de un rally, lo vimos juntos en Castro de Beiro, fuimos en el autobús urbano, que éramos chavales de 14 años, y allí nos fuimos a ver a Basas, a Puras y todo esto. Viajes juntos, el Campeonato de España de Slot, también de Scalestri, muchos recuerdos. Dos veces a Monte Carlo, una participando con un Mini, aunque la primera vez había ido con otra persona, con Paco Valdés, y la segunda que fuimos en un Ford Escort a ver el rally como si fuéramos reporteros de la época, que aquello también fue toda una aventura, porque nos quedamos tirados varias veces, tuvimos que volver a Ourense un par de veces a arreglar el coche cuando ya estábamos casi saliendo de Galicia, o sea que, pero con Julio todas estas historias eran así, a la aventura, improvisando todo y a lo que saliera. Yo, bueno, sabía cosas del rally, pero a mí me impactó mucho, sobre todo porque él era muy competitivo y estaba claro que con ese coche pues no podíamos pelear por los primeros puestos. A mí me queda la satisfacción de no haberme perdido casi nunca, o sea, un par de veces nada más, pero bueno, de esto que vuelves a donde estabas muy rápido y te das cuenta del error, a pesar de ir sin libro de ruta como íbamos nosotros, solo con unos mapas, y eso es lo que quizá el mejor recuerdo que me queda. Cuando íbamos a comprar un coche era una aventura, o sea, me acuerdo, pues eso, dentro de tantos coches que ha tenido Julio y que hemos ido a buscar, me acuerdo en Portugal, por ejemplo, de ir a buscar un Escort, un Twin Can, que estábamos prácticamente seguros de que aquello era una trampa por el precio que tenía, y después, bueno, de ir a buscar a Santander, a Cantabria, por ahí, un R5 Turbo, que también lo pasamos fantástico en el viaje, y que no meábamos con el coche cuando venía en el remolque, o sea, era una afición y que nos unía un montón. Es un poco como cuando con un amigo te tomas una buena botella de vino y la compartes en una mesa, pues así vamos nosotros a las compras. Y bueno, quizás la anécdota más curiosa fue cuando fuimos a Liverpool, que me llamó, bueno, yo estaba trabajando, me llamó Julio y me dijo, oye, que saqué un billete por €1 para ir a Liverpool a ver un Subaru 22B. Estaba barato. Julio le tenía mucho miedo a los aviones, nunca se había subido en él, ni posteriormente después se volvió a subir, y fuimos con billete de ida, porque íbamos a traer el coche, y nada, cuando llegamos al aeropuerto, pues nada, un taxi allí nos estaba esperando, un chico que era indio, nos cogió, nos llevó, y empezó a hacer kilómetros.
y bueno, nos hicimos una foto porque le dije, yo creo que aquí nos van a descuartizar, porque el precio que tiene el coche, no para de hacer kilómetros y no damos visto el Subaru. Pero bueno, al final existía el Subaru, lo que pasa que bueno, le detectamos que tenía un golpe fuerte y al final pues tuvimos que sacar otro billete y volver otra vez de Liverpool para España. El aspecto de Julio, que siempre quería transmitir esa seguridad, era impresionante verlo en el avión, porque el hombre iba, vamos, con un miedo que no podía con él. Y es más, y que yo sepa, no volvió a subir a ningún avión después de aquel viaje. Complicado resumirlas aquí ahora, pero de esas hay muchas, como con tu padre que te habrá contado. Y bueno, era muy habitual que los coches se estropearan o se averiaran. Recuerdo una vez que cuando fuimos a buscar el primer Lancia Fulvia que tuvo, el rojo, que fuimos a Lleida, precisamente se lo había comprado a Paco Valdés, con el que después fue al Rally de Montecarlo por primera vez, al histórico. Habíamos ido en un Range Rover que era de un amigo suyo, con una plataforma prestada también, y era en el mes de julio con un calor insoportable y se nos estropeó el Range cerca de Aro. Tuvimos que parar allí, hacer noche, nos lo arreglaron, seguimos hacia Lleida y recogimos el coche y volvimos. O sea pero de esas hay muchísimas, o sea que de ir a buscar coches y de movidas de estas. Aparte de las aventuras que hicimos con las compras de vehículos, que fueron unas cuantas, pues claro, hicimos muchísimos rallies juntos. Él en un rally de La Coruña, que yo creo que no tenía copiloto o algo, y me dijo, oye, voy yo contigo. Él, como siempre conducía, nunca había hecho de copiloto, pero bueno, como era un hombre de números, pues y aventurero y tirado para adelante, pues nos fuimos al Rally de La Coruña que fue del 2003, y a partir de ahí estuvimos yendo a muchísimos rallies, ganamos algunos rallies y fue una maravilla, ¿no? Con el Alfa Romeo que tenía yo, que ganamos el Rally de Ferrol, el Rías Bajas, el Rally de Reyes, el Costa Atlántica, o sea, hicimos muy buenos resultados. Pero nos fuimos alguna aventura más fuera de aquí y nos fuimos al Tour de Corse, que fue la leche, porque es que después cuando estábamos en la isla dijimos, Dios mío, si rompemos el coche, porque dejamos el remolque en Marsella, si nos salimos, rompemos el coche y tal, como metemos el coche en el barco, en el ferry para volver, o sea, de estas cosas que no piensas hasta que estás allí, ¿no? Y bueno, el rally muy bien, hubo alguna historia allí con trampillas que hicieron los corsos, pero que al final salimos de 11, pero realmente quedamos sextos y para nosotros fue una maravilla, sobre todo pasar por los tramos tan históricos del Tour de Corse, ¿no? Que bueno, fue impresionante, y con la afinidad que teníamos él y yo para irnos por ahí a cualquier sitio, porque no encajas a veces con cualquier persona, ¿no? Esto fue el Tour de Corse, fue en el 2004, y en el 2006 pues nos aventuramos otra vez y nos fuimos al Rally Costa Brava con el Ford Escort Twin Cam, que en la lista de inscritos, clasificación y tal, no poníamos nuestro nombre, porque en vez de Julio Álvarez, o sea, Fran Alonso y Julio Álvarez, pues era Francesco Alonsini y Giulio Alvaretti. Eso es lo que pone los documentos del Costa Brava, pero éramos nosotros y lo pasamos muy bien. Y también otra anécdota, bueno, tuvimos muchos problemas de frenos, abandonamos, después volvimos a seguir el rally. Bueno, el tema es que en la etapa de tierra, que era por la mañana, al día siguiente, bueno, la gente iba a taco, nosotros íbamos a taco por medio de la carretera y todo, y después nos enteramos de que estaban los tramos abiertos, que no lo sabíamos, pensamos que estaban los tramos cerrados. Bueno, realmente mi primer recuerdo con Julio es curioso porque realmente va unido a mi primer recuerdo pues existiendo, y es que yo pues recientemente, en los últimos años, tenía un recuerdo que era pues de estar yo en casa en el baño con mi madre, y ella me estaba aseando porque yo debía de tener pues no sé 4, 5, 6 años, y recordar el ver a Julio entrando con Lancia Fulvia pues desde la ventana, ver cómo estaba entrando por la casa y yo estar súper ilusionado y decir, ostras, quiero bajar ya, quiero saludar a Julio.
Yo realmente esto pues no sabía si lo había soñado, porque podía ser el caso, o si realmente había sido cierto. Hasta que no sé, hace cosa de 1 o 2 años, pues estoy viendo fotos del Lancia Fulvia que tenía Julio, y resulta que había unas fotos que tengo con él súper chulas, pues en casa, y ostras, pues me di cuenta de que realmente no había sido un sueño y que había sido una experiencia real. Y nada, era que Julio nos había venido a ver porque él había corrido el Rally Costa Atlántica con el Lancia Fulvia naranja Fanalone, y ostras, cuando vi esas fotos me puse muy contento porque dije, pues qué pasada que el primer recuerdo que tengo de siendo un niño sea pues con Julio, y es que es un recuerdo que tengo súper presente, y yo tenía pues 6 añitos, así que ese es el primer recuerdo que tengo con Julio. Curiosamente estaba yo haciendo una ruta de clásicos, haciendo lo que es el recorrido para una salida de clásicos, y me paré en Valencia a comprar la Topos y Clásicos, y me encuentro el Ford Score de la Diabolik, que fuera de Rafa Cid. Yo pues tengo una amistad grande con Rafa, y además íbamos Julio y yo al Rally Costa Atlántica, que lo ganamos el primer año del Costa Atlántica en el 2004, y bueno, y vi que era la misma matrícula, y ponía, pues creo que el anuncio 6.000 euros, una cosa así, 6.000 o 7.000 euros, y dije yo, esto es imposible, esto no puede ser. Un coche David Sutton, un coche de la Diabolik, un grupo 4 en aquel momento. Llamé y me encontré con un hombre todo cabreado, que un amigo le había hecho una broma, puso un anuncio sin enterarse él, y le estaba llamando por media Portugal, España y todo el mundo, porque por ese precio, bueno, ese precio pues nada, no era. Él dijo que en principio que no lo vendía, después le seguí diciendo, puso un precio, y nos fuimos a Lisboa a verlo, disparados, claro, por supuesto, porque el coche se podía perder, y fue aquello una novela porque ya fuimos, le pagamos una señal al hombre, después el hombre cogió, nos llamó que no nos vendía el coche, que había otro interesado, que se lo tenía que vender, que además era portugués, y que el coche que se iba para España, no sé qué. Bueno, una película que al final nos sacó bastante más dinero. Y bueno, hubo que empeñarse un poco para traer aquel coche, porque no daba lo que había, y al final se trajo, y fue pues una cosa maravillosa, porque bueno, disfrutamos muchísimo aquel inicio de resurgir la Diabolik, ¿no?, de Portugal. Además Julio con motivo de aquello hizo muchísima amistad con el patrón de la Diabolik, con Miguel Oliveira, que se querían un montón. Es más, cuando falleció Julio, que le di la noticia a Miguel, pues el hombre se derrumbó, curiosamente, un hombre pues que ya era mayor y que ya vivió 40.000 saraos. ¿Cómo podía derrumbarse así por teléfono? Se le tenía un cariño impresionante. Para mí el coche más especial que tuvo Julio, pues qué menos que el Escort BT 5616 de la Diabolik. Es un coche que desde pequeño pues yo viví con ese coche, porque recuerdo que cuando el coche se compró, que tengo unas imágenes, unas fotos mías sentada donde se sentaba Miguel Oliveira, pues con un bigote así de mentira. Yo pues sería un niño con, pues no sé, 4 o 5 años, y tengo esas fotos, y ahí realmente comenzó pues una pasión realmente por los coches, por el Ford Escort, y por ese coche, por el BT 5616. Y es curioso porque yo siempre he sido educado a que cuando tú haces algo bien hay una recompensa, ¿no? Entonces cuando yo aprobaba pues un curso, Julio siempre me decía, oye, venga Gonzalo, de premio pues te doy una vuelta en un coche, ¿qué coche quieres, no? Y yo le decía, oye, pues sé que no vas a mover que no vas a sacar el Escort, el BT, pero bueno, yo me conformo si podemos ir un día al garaje y lo podemos arrancar. Y obviamente pues así hacíamos, arrancábamos el coche, y ostras, yo tendría, no sé, 10, 12 años y quedaba alucinado con el coche, y pues obviamente cogiéndole un gran cariño a Julio, ¿no? Es cuando ya el coche estaba montado, que se restauró, se pintó todo con el RAL de colores originales de la Diabolik, se hizo todo
fiel a cómo era el coche en sí. Además, bueno, entre los expertos de Portugal nos decían que era el único Escort original de todos los Escort que tuvo la Diabolique, el único que era pues, tanto en carrocería como todo el David Sutton original, que anteriormente era Grupo 2 y luego se pasó a Grupo 4. Entonces, bueno, en Talleres Marvic se hizo todo el coche y fuimos a probarlo, y ahí empezó el inicio del Rally de Portugal, porque es un rally que yo también, bueno, me gustaría hacerlo. Julio me ofreció el coche y dijo, venga, hay que ir, tal, y se animó mi amigo Antonio Costas de hacer esta aventura, que bueno, que la disfrutamos impresionante. ¿Qué pasa? Bueno, en resultados mal, porque tuvimos problemas del embrague, que hubo que bajar toda la caja de cambios y todo. Ahí en principio el grupo que íbamos a Portugal, primero fue Marcos de Marvic y Ricardo, compañero de él, y después vino mi hermano Santi y Romero, y que son los que bajaron la caja de cambios y todo. Por eso nos hundimos en la clasificación. Pero la noche de Sintra fue impresionante, o sea, todo lo que es, todos los tramos míticos del Rally de Portugal, de noche, la gente se acercaba al Escort Diabolique, bueno, todo el público portugués. Fue un momento que tanto Antonio como yo, es que vamos, nos ha quedado ahí para siempre, ¿no? Bueno, esto fue una aventura que surgió de Fran Alonso, que bueno, me propuso el tema de hacer el Rally de Portugal en el 2007, y claro, en plancha, yo ya me tiré en plancha porque aquello era un sueño, ¿no? Y más con aquel cochazo de la época que había corrido, bueno, con los pilotos oficiales de la Diabolique. Y claro, cuando surgió, que dijo, bueno, que Julio nos deja el coche y vamos para allá. Y dicho y hecho. Y recuerdo haber estado, incluso hay una foto con mi hija pequeña, el día que fuimos a estrenarlo, probarlo, ¿no? Allí en Orense. Y después, pues nada, ya organizamos todo el tema, Fran se encargó de todo, íbamos incluso con media equipación y tal, muy bien, asistencia, nos vino de asistencia de Romero y Santi dentro, como casi dentro del capó levantado allí en un campo de golf que había no sé dónde, hacía un calor de justicia, y ellos encima del capó, metidos allí intentando reparar el coche. Al final llegamos al hotel esa noche y ya te digo, mucha profesionalidad. En el Rally de Portugal, histórico, ahí fue donde realmente conocí a Julio. Yo ya lo conociera unos meses antes, pero bueno, poco más que hola, que haya adiós. Y en el Rally de Portugal fue donde realmente pues nos conocimos. Y a partir de ahí pues ya empezó todo. Recuerdo todo el rally, no podría expresar nada porque todo el rally, desde que lo pasamos muy bien, tanto Santi como yo, pasamos mucho frío y nos divertimos un montón. Agradecerle a Julio que nos pueda dejar este coche pues, para correr en un rally como este. Es un coche que bueno, tiene su historia y bueno, para nosotros también es algo de responsabilidad de poderlo hacerlo bien. Hemos pensado que la mejor forma de hacer correr el Ford Escort, ya que hubo ya un piloto gallego que hizo un gran resultado con él en el Portugal en el año 81, y yo tenía ilusión de seguir dando un poco más de historia al coche, porque yo soy de los que pienso que un vehículo con historia no se tiene que morir en un garaje parado y quieto. Si puedes a lo largo de su vida y mientras está contigo seguir incrementando su historia, pues si está de tu mano hacerlo, ¿por qué no? Y hemos pensado que la mejor forma de hacerlo en este caso era con un piloto como Jorge, que tenía una trayectoria ya reconocidísima, piloto oficial, subcampeón de España y sin duda en los últimos años uno de los mejores pilotos de Orense. Es un piloto que transmite mucha confianza y lo ves que corre muy rápido. Entonces, preocupación por el coche ninguna, tengo más preocupación por los rivales. Hombre, sin duda Ford es una de las marcas con más trayectoria en el Mundial de Rallys. Yo soy muy aficionado a los rallies desde pequeño y una de las marcas que más me marcaron a mí fue precisamente Ford con los Escort. Intentar que el coche esté el día entero, hacerlo bien y bueno, estar lo más arriba posible. Disfrútalo, pásalo muy bien. Sabes que el coche está firmado por pilotos que ganaron el rally, espero que tú también lo puedas firmar. Fue una época bonita, Julio estaba obsesionado que corriéramos con el coche, que no sé,
siempre nos estaba pues liando para poder correr, que tenía que correr, y bueno, pues al final me convenció para correr un Melide y bueno, pues la verdad que lo pasáramos bien. Ya nos conocíamos de muchos años antes, pero la verdad que cada vez pues nuestra relación pues fue mejor, pues nos llevábamos muy bien y bueno, pues era como de la casa. Bueno, un coche especial pues por la historia que tenía, nunca dejaba pues tocarle al coche para mejorarlo, como era el coche pues original, pues siempre tenía que estar así, bueno, teníamos ahí nuestras tensiones, pero todo bien. Fue creo que el mismo año ese del BT, pues él le gustó, siempre quería que corriera, pues se le ocurrió comprar un Twingo sin decirme nada, apareció con él ahí y yo pues estaba en una época que pues no podía dedicar tanto tiempo a las carreras y bueno, pues al final por ser él corrí con el coche y bueno, pues la verdad que lo pasamos muy bien. Presenté a Rantur y a Julio los presentara yo, porque Julio me había llamado primero a mí por medio de Casla para que fuera de copiloto con él, que quería alguien que fuese con un poco de experiencia y tal, y yo le dije, oye, ¿por qué no usas a Rantur, que lo tienes aquí en Orense y demás, para que te eche una mano con tus coches? Y fue cuando empezáramos pues fuera Julio a Manzaneda y llevar a Julio el Fiesta y el Escort de la Diabolique, que llevaba también Ford Granada y la Transit, que hay fotos chulísimas de eso, con don Santiago Alonso, que es fallecido tristemente, y con Romero, Rossi, y fuéramos a Manzaneda a probar allí, y la verdad pues eso, nació una relación que luego ellos pues eran amigos, o sea, nació una relación de amistad, y creo que ahí se formó una gran alianza, porque estaba un gran piloto como Rantur y un apasionado que era Julio Álvarez, que era un gran apasionado de las carreras y de los coches. Sí, bueno, después nos llamó para hacer una asistencia en un rally, fuera en Melide, y nos apuntamos, tanto Santi, Rossi y yo, para hacer la asistencia. Y también, pues a partir de ahí ya se desencadenó todo, ya fue todo sobre ruedas. Cada vez que íbamos para Manzaneda a probar, pues ahí hay muchos recuerdos. Y no sé, no puedo nombrar ninguno porque tengo muchísimos recuerdos. Muchísimos. Bueno, pues yo a Julio lo conocí por medio de mi pareja, cuando me introdujeron en el tema de los rallies, en el mundo del motor. A mí sí me gustaba el motor, pero bueno, no controlaba mucho ese tema. Y bueno, al empezar a viajar con ellos, empecé a tener más confianza, a contactar con él más a nivel personal. Y me hizo ver pues un poco lo que es fuera de lo que es la parte técnica, ¿no? La parte de la ilusión, del montaje, de las reuniones, de las ilusiones, de todo lo que se formaba alrededor. Y pues la verdad que me gustó mucho y me introduje más en el tema. Tuvimos pues unas temporadas largas, viajando a veces de noche sin dormir después de trabajar, pero todo era por la ilusión y pues por sentirnos un poco todos juntos, arropados, disfrutando de la ilusión de todo eso, de la tenacidad con la que hacían todo, pues vale, historias. Que era un hombre, sí, era un hombre que, vamos, súper imaginativo para cualquier cosa, siempre muy generoso en todos los sentidos. No tengo nada malo que decir en ese campo, siempre tenía el momento, dentro de todo el conjunto, el momento para cada uno a nivel particular, y pues fue así un poco, la verdad, aleatorio, pero acabamos así. Pues fue un nuevo sueño cumplido, sobre todo para Julio, porque empecé así un poco medio anecdótico de conseguir el primer coche, pero bueno, después salir conociendo la historia del coche, él conociendo a los pilotos y copilotos, ¿no? Al doctor Oliveira, en paz descanse, a Rafa Cid, pues como se creó una nueva familia y él, bueno, pues la gran ilusión era poder volver a montar otra vez la escudería, ya en plan clásicos, y bueno, volver a darle una segunda vida. Guardo muy buenos recuerdos, o sea, de mucha unión, mucha alegría, todos a piñón, ilusionados, todo. Viajes pa' aquí, no nos importaba, ¿no? Viajes para aquí, viajes para allá, el cansancio, daba igual. Siempre era la ilusión y sobre todo me acuerdo, por ejemplo, en el de Melide, como otros muchos, ¿no? Pero el Melide que no lo habíamos ganado nunca, y hubo un año que se participó con 2 coches. Julio corría con uno, que iba con Dani de Copy,
y el otro iba Jorge Rantur. Conseguimos terminarlo, que nunca conseguíamos terminarlo, ya no ganarlo, era terminarlo con el coche de Jorge. Hicimos tal fiesta que en la asistencia muchos pensaban que lo habíamos ganado nosotros. De la alegría que nos llevamos de por fin, y pues eso, porque poníamos todos mucha ilusión y muchas ganas. Pues sí, lo viví desde dentro y la verdad que casi me siento una parte fundadora, porque estaba justo en los comienzos, y esta es una cosa que quizás iba a decir al final como resumen de todo lo que iba a hablar, y es que la frase que lo resumía todo era que un grupo de almas se había unido y había decidido que el cielo debía esperar, pero el cielo nos ganó la partida y se llevó un par de almas muy importantes. Pero sí, era un proyecto muy chulo, muy bonito, eso, como siempre con mucha ilusión y una etapa muy buena, la verdad. Pues el salir fuera y compartir muchas horas de muchas cosas, de cosas personales, cosas profesionales, cosas técnicas, conocer mucha variedad de gente, todos unidos por el mismo tema, claro, pero no sé, era algo diferente a lo que había vivido quizás. El Escort, el BT, fue, no sé, yo pienso que gracias a ese coche pues que se desencadenó todo. Me gustaba el coche, me gustaba hacer la asistencia, me gustaba todo. Yo pienso que, hombre, tuvo coches muy bonitos y coches que me gustaron mucho, pero es que tiene algo especial. No puedo decir el qué, pero un gancho. Tiene un gancho ahí que fue lo que nos motivó a muchas historias. Era un trabajador innato. Después de hacer 8 horas diarias de trabajo, pues él cargaba el coche, él lo llevaba donde fuera, él montaba la asistencia, él estaba allí para todo. Era un trabajador innato. Aprendí mucho sobre él, de ese tema. Julio era una persona muy especial, con mucha retranca, era muy reservado también, hacía muchas cosas distintas, era multitarea, multifunción. Entonces me acuerdo una vez que estábamos en su oficina, tenía varios coches que había comprado, varios coches clásicos, y me enseñó un par de ellos y me dice, bueno, como mi padre se entere de los coches que tengo aquí, me mata. Porque él estaba todo el día, por las noches, a veces buscaba coches por internet, él además tenía un ojo muy bueno para encontrar coches con pedigrí. Pues había comprado aquel Fanalone que después se vendió y quedó de segundo con el siguiente dueño 2 veces en el Rally de Montecarlo histórico, un Renault 5 culo gordo, Atlético de Santander. Hombre, yo me acuerdo también pues, de un Ford Lotus Cortina, matrícula de Gerona, un montón de coches, bueno, la cantidad de coches que tuvo él, y después tenía su santuario en aquel garaje medio escondido con su montón de cosas, sus documentaciones, sus homologaciones. Él tenía un montón que de hecho, aparte de pues eso, su afán coleccionista, y era un hombre que, ya te digo, que debía de dormir muy poco y trabajar mucho. Después, como él era aficionado a los Ford, aparte de los Minis, que también le tenía muchísima afición, había comprado el Ford Granada, un Ford Granada como los de asistencia que llevaba la Diabolique, y una Ford Transit MK1. Pues bueno, estaba por aquí por la zona el Ford Fiesta, uno de los 2 oficiales de los años 80 que corría, bueno, eso, Serviá, Couret, Canela, y tenía Jaime Pérez, uno de estos Fiesta. Entonces me acuerdo en una comida en Carballino intentando convencer a Jaime para que le vendiera el coche, y Jaime estaba cerrado, que no quería, y nosotros estábamos allí, dale que te pego, a ver si lo convencíamos, y tuvo que tener ahí un plazo de reflexión, como fueron el tema de Fiesta, R5 Turbo, después vuelva a recomprar el R5 Turbo. Bueno, al final se consiguió el Ford Fiesta y nada, que hizo hizo alguna carrera, algún Galicia histórico, hizo el Trasmiera, algunos rallies más,
Ese coche estaba decorado de autopráctico azul y blanco y bueno, a día de hoy después lo pintó de Motorcraft para tenerlo distinto al que también compró luego, que también anduvimos en Madrid con un hombre que tenía el Gerona, el otro, el de Serbia, y también, bueno, no fueron compras así de decir llegar con el dinero y comprar, o sea que costó la cosa, convencimientos, tal. Y además el Gerona estaba desmontado y tal, y bueno, al final él quedó encantado porque consiguió los dos Ford Fiesta oficiales que ha conservado ahí hasta su triste fallecimiento, y bueno, también los ha disfrutado, Pues las recuerdo súper divertidas, también eran súper familiares porque siempre íbamos unos días antes, estábamos todos juntos, cenábamos todos juntos, y recuerdo que a mí me encantaba porque yo no tenía esa presión súper profesional que hay que tener con otros pilotos, ¿sabes? Era más, vamos viendo las cosas, vamos viendo si hemos acabado, si no, y ya te iban súper divertidos. Julio tenía así muchas salidas buenas, sobre todo en tramos. Recuerdo que a veces decía yo no. Recuerdo una vez que decía, yo no voy a dar acabado con los brazos y tal y cual. Y Julio, sí que das. Y al final acabó, ¿sabes? Él lo decía, pero después tiraba para adelante. Entonces me gustaba muchísimo correr con él porque no era algo súper profesional y era súper divertido, ya te digo. Desde dentro del coche, a mí me encantaba mucho trabajar con él porque yo tampoco me consideré siempre así un copiloto súper profesional. Y con Julio iba muy cómodo por eso. Porque, ya te digo, nosotros íbamos haciendo el tramo, si acabamos, bien, si no acabamos, pues también bien, pero no había esa presión de decir, no, mira, hay que terminar, hay que hacer este tiempo, hay que hacer estas cosas. Entonces yo me lo pasaba, era súper divertido, era súper campechano, era súper humilde también, y ya te digo, me encantaba correr con él porque lo pasábamos súper bien. Mi hermano también, en aquel rally de Portugal, que venía mi hermano y Romero, como convivimos varios días, porque aquel rally de Portugal era casi una semana, bueno, hicieron mucha amistad. Yo creo que hablaban casi todos los días, a última hora, y como a mi hermano le gustaba mucho la mecánica y Julio también le gustaba mucho la conversación, pues fueron haciendo ahí una amistad muy grande, y esto, entonces, pues, cuando Julio decidió pues ponerle el nombre así al equipo y esos amigos de él para estar en esos rallies, pues Santi, claro, mi hermano se metió a fondo con él, iba también, pues eso, Rossi también, y yo creo que lo pasaron fantástico en todos estos rallies. Bueno, mi hermano no sale porque ha fallecido tristemente, entonces pues hablo yo de él, pero es como si estuviera aquí, la verdad. Y nada, que muy bien, yo creo que lo pasaron fantástico y Julio lo disfrutaba mucho. Aventuras con Julio era toda una aventura, pero lo más espectacular que viví con Julio quizás fue cuando volcamos en el Rally de Orense el Ford Fiesta en una curva que yo le había dicho que era mucho más rápida y pues algo de culpa tendría, pero claro, yo venía acostumbrado de correr de verdad. Julio llegó, pisó la tierra y nos salimos y volcamos, y luego en Córdoba también nos salimos con el Twingo, volvió a la carretera, no se veía nada, perdió las gafas antes de salir al tramo, no veía nada, el pobre hombre tuvo que tapar un ojo porque solo le faltaba un cristal a la gafa que se había caído. Fue un desastre. La verdad es que con Julio viví momentos increíbles, y gracias a él eso, me monté en coches que para mí pues son espectaculares, como el Skoda Diabolik. Luego Julio en el Twingo también nos ayudó a correr la Copa Twingo. De verdad, Julio es un ejemplo para todos, y para mí, aparte de mi amigo, pues es un apasionado de los coches, y siempre le digo a todo el mundo que si algún día hiciese falta un gran presidente para la Federación Gallega, hubiese sido Julio, porque es una persona que le encantan los coches y es un gran gestor. Bueno, a Julio yo lo medio conozco de toda la vida, de las carreras de Orense, y empezamos a tener más relación a raíz de que compró un Twingo de la Copa, y yo empecé a correr con Jorge, corrí un Príncipe de Asturias con Jorge de ese año, que yo creo que habíamos hecho segundos de la Copa o algo así, y a partir de ahí siempre fuimos corriendo bien con coches de Julio,
o bien con coches que alquilábamos entre Julio, Jorge, yo, Rubén Carballo, Roberto. Íbamos poniendo un poco cada uno y hacíamos las carreras que nos gustaban o cuando teníamos el dinero o más bien la locura de hacerlas. El Twingo fue muy divertido porque fue una carrera, yo hacía mucho tiempo que no corría, con Jorge nunca había corrido, sabía que era un piloto que iba bien y ya teníamos así relación de amistad, pero nunca había corrido con él. Y fue una carrera que disfrutamos un montón. Es de todas las que hemos hecho de la que mejor recuerdo guardo. Ahí Julio era una parte muy importante para meternos presión y para volvernos un poco locos de hay que correr y así no, bueno, era todo el rato tomarnos el pelo para ver cuánto corríamos, para ver qué hacíamos, para impulsarnos a hacer más carreras y realmente era el motor de todo ese entorno y esos años de carreras. Fue el motor clarísimo, era Julio. Uno de los primeros que tuvo, de calle, fue un M3E30, muy cuidadito, sin llegar a ser los R5 Julio Gordo, Diabolique, Fulvia, Minis auténticos, Cooper MK1. A mí me gustaba mucho aquel M3, porque yo estaba buscando uno parecido. Bueno, pues yo con Julio hice un montón de cosas, corrí con él en los coches de la Diabolique, en el oficial, en el Escort, que nos lo prestaba Ranturi a mí. Gracias a Julio pude montarme en un coche del 81, que es el año que nací yo, y Julio creo que era, todo el mundo coincidirá que era la pasión, le encantaban los coches y tenía una pasión desmedida por los cochitos, y es una pasada. Empecé conociendo a Julio precisamente porque fui en el Fiesta, en uno de los dos fiestas oficiales que tuvo, y luego hicimos un rally de Orense con un Fiesta Grupo N de aquella época, Grupo N de los de aquella época que llevábamos hasta asiento de atrás y demás, y era increíble que Julio era súper rápido. Julio era una persona súper nervioso, pero era muy metódico, hacía las cosas muy buenas, era un tío muy inteligente, eso creo que todo el mundo coincidirá. Julio era una persona que era súper inteligente, tenía todo muy ordenado. Yo llegué a correr con él hasta en el Twingo, fuimos a correr un rally a Córdoba, pero era tanta pasión que Julio Álvarez fue capaz de llevar el coche rodando en la plataforma, llegó allí después de toda la paliza nocturna con la plataforma, entrenó todo el día, entrenó al día siguiente y luego corrió con aquel coche. Pues digo, Julio era un ejemplo para todos porque tenía grandes coches, pero sobre todo le encantaban las carreras. Julio es que siempre iba por delante en todo, verlo correr a él en velocidad, te refieres, me imagino. Sí. Cuando nosotros estábamos en el Scalestri, él, bueno, llegó la época universitaria y nos distanciamos un poquito, de repente veo que él está en el mundo de los clásicos, y dije, este tío, qué bien se mueve, ¿no? Ya con los coches grandes, tal. Ahí fuimos todos detrás, todos los que estábamos en el slot, más o menos fuimos pasando los clásicos. Pero cuando ya estábamos en los clásicos, Julio ya iba en velocidad, y dijo, no hemos cogido a este hombre. Y además, yo creo que todo lo que hacía, lo hacía con la máxima seriedad, y buscando siempre el perfeccionismo. Para mí esa es una palabra que definía a Julio, aparte de gran amigo, porque siempre que querías contar con él estaba ahí, hasta el último momento, vamos. Nos apoyó organizando el rally Mangallo de Clásicos, nos apoyó con el tema del slot, a sus amigos nunca los dejó de lado, la verdad. Creo que tanto él como su familia, a la que conozco también, son gente formidable, a pesar de que la madre siempre me llamaba Lima Limón, y eso se lo tengo guardado, pero a gente a la que quiero mucho y siempre querré. Para mí está en el corazón como si fuera un hermano, Julio. Yo la mejor experiencia que guardo con él es acabar el rally que corrimos, no recuerdo el nombre porque corrí muchos, eran en Melilla y demás, y recuerdo acabarlo y que fue una alegría pero tremenda, tanto para él como para mí. Claro, yo confiaba en mí por primera vez, era la primera vez que corría con él. Y claro, acabar un rally así de esa manera, después de tener unos cuantos percances, recuerdo que una vez tiramos el freno de mano, nos salimos algo, fue el coche así por la cuneta, pero volvimos. Y ya te digo, acabar ese rally fue la leche. Yo, los muchos rallies que corrí tampoco es que acabaran muchísimos, entonces siempre que acabamos un rally era una recompensa pues tremenda. Después nos fuimos a cenar, estuvimos en familia comentando las anécdotas, y ya te digo, lo mejor recuerdo que tengo es acabar ese rally con él. De una experiencia, pues un rally, bueno, que corrí. Eso de correr es mentira, participé con un Panda de Marvick en un Ribeira Sacra, y él había comprado uno de los Opel Adam del equipo Opel y se lo había cedido a Jorge Rantur.
y coincidíamos en el parque de asistencia y él me decía, al acabar de rally, te voy a decir una cosa, que no te parezca mal, pero yo creía que tú ibas a chocar, porque claro, él ya tenía corrido varios rallies de velocidad y siempre tenía algún choque pequeño, alguna cosa y tal. Y dice, joder, yo creía que te ibas a emocionar y yo le dije, hombre, Julio, con Marbella pues no te puedes emocionar mucho porque no andaba mucho, ¿no? Y ya te digo que historias, pues un montón de historias. Bueno, con el Opel Adam, él lo que quería era que Jorge volviese a correr en el Nacional, ¿no? Era como siempre un proyecto un poco loco, en que él realmente, o sea, entendió y yo creo que así fue, que Opel iba a echar una mano para poder hacer algunas carreras. Y entonces, bueno, compró el coche, compró una furgoneta Opel, ya rotuló todo perfecto, hicimos yo creo que un rally, un Ribeira Sacra en Galicia, que lo pasamos bien, pero luego se debió de esfumar el tema con Opel y no consiguió que le echasen una mano, y así como decidió comprarlo, decidió venderlo. Entonces nosotros era, pero si es un coche chulísimo, no lo vendas. Pero nada, no le gustó el tema y nada, lo vendo, otra cosa. Y nada, y lo vendió y apareció, ya no me acuerdo con qué. Julio muchas veces me decía, oye, ¿qué? ¿Cuándo corres un rally conmigo? Y yo, nunca. y yo, pero ¿cómo nunca? ¿Cómo nunca? Y yo, no, joder, que tú estás tarado, que yo no consigo, o sea, yo no me fío de ti, estás loco como una cabra, nos vamos a matar. Y dice, no, que yo no sé qué, y le enfadaba un montón, pero a mí me parecía que estaba loco y no quería correr con él porque nos íbamos a dar una leche. Y Alex corría, que es mucho más valiente que yo. Bueno, el Porsche, pues el histórico, pues un coche de carreras, que a lo mejor no estaba bien puesto a punto para ir cómodo, bueno, es un coche especial, digamos, o sea, en el primer rally no puedes ir bien, y la verdad que bueno, me sorprendiera el motor y el resto pues un poco difícil, pero bueno, después decidimos venderlo y se compró otra cosa, como siempre. Bien, fue un coche bonito que aún, pues a día de hoy tengo buen recuerdo de él. Fueron tantas cosas que es imposible que me acuerdo ahora de todo, pero la verdad que con él pues tuvimos una amistad muy larga y bueno, pues recuerdos, un millón de recuerdos, de traer pues un Renault 5 en tornillitos, todos sueltos en cajitas del montado, a traer un Twingo también en piezas, yo qué sé, hay un millón de cosas, no me acuerdo ahora de todo. En una de estas locuras de un año decidimos que hay que correr el Orense. Entonces llamamos a Roberto Méndez, con quien Jorge tenía relación de haber corrido unos años antes, y nos vamos a probar dos coches que eran los que podíamos alquilar, un Porsche y un Mitsubishi. Bueno, claro, ahí después de montarnos en los dos teníamos poca duda, y el Porsche era evidente que íbamos a hacer un resultado mucho peor, pero a todos nos hacía como más ilusión. Y nada, ahí lo de siempre, hacíamos un Excel y a ver, tú cuánto pone cada uno aquí, cuánto nos vamos a gastar, y ahí siempre teníamos ahí un par de semanas entretenidas para ver cómo cuadrábamos aquello. Y luego siempre tocaba otra parte, que era cómo lo va a rotular Julio, qué se le va a ocurrir, y no nos lo va a dejar ver hasta que lo tenga hecho, y siempre era un proceso un poco alocado y bastante divertido. A mí me parecía un tío muy creativo, la verdad, porque siendo bastante cartesiano mentalmente, siempre aparecía con algo ahí como, bueno, bastante novedoso, y además se las hacía él enteras, o sea, las hacía, compraba el vinilo, lo pegaba. O sea, con el Porsche debió de estar, además el Porsche lo rotuló 2 veces, para un rally que habíamos hecho antes, como de prueba, y no le gustó, y luego lo cambió. A mí me gustaba mucho, me pareció la del Mitsubishi, todo lo paría
todo se le ocurría a él y era el que se preocupaba de eso. Los otros, la verdad, nos preocupábamos más de otras cosas, pero a él lo que le hacía ilusión era esa parte de imagen y de Diabolique, que era algo con lo que yo creo que se sentía muy identificado con el proyecto de Oliveira, y esa forma de hacer carreras en un entorno relativamente altruista, en que hay uno que tiene el coche, otro corre porque es el que lo hace bien, y siempre un entorno bastante cerrado y bastante de amigos. Es algo que descubrí con Julio, una vez más. A mí me gusta mucho el espíritu de esa época, el espíritu en que alguien que tiene algún recurso y que no le apetece a él correr, pues pueda comprar un coche y cederlo a otra persona y divertirse así. Cada uno tiene su manera de divertirse. Julio también se divertía corriendo él, pero eso siempre era muchísimo más peligroso. Entonces era mucho más seguro que lo condujera otro. Madre, qué librada. Llega a pillar la farola. Madre, qué librada. Yendo a la feria, al autoclásico de Oporto, que mi padre iba en el Forescore en un MK1, y Julio pues iba en el Alpina 110, y yo pues fui con él desde Valencia hasta Oporto. Estamos pues charlando, hablando normal, y me acuerdo que al llegar al salón había allí expuesto un Forescore, un Twin Can, muy chulo, y yo le dije a Julio, ostras, tú tuviste un Ford estos, joder, tenías que comprar este. Y él, como era siempre, pues me dio las llaves del Alpina y me dijo, oye, vete al stand, y si te cambian el coche si te cambian el Escort por el Alpine, pues oye, tú avísame y yo voy y firmo. Lo peor de todo, obviamente yo no fui porque era un niño con, no sé, 14 años, y obviamente me quedé así en shock, que era esa sensación que solía producir Julio con sus amigos, y obviamente no fui porque me quedé sorprendido, ¿no? Pero yo estoy seguro de que si yo fuera allí al stand y le diría que si me cambiaban un Alpina 110 real por el Escort MK1 real, pues que si aceptarían, yo sé que Julio seguro que iría, firmaría el papel que hiciera falta y nos llevaríamos el Escort de vuelta para Galicia. Nada, lo de Julio con las decoraciones era espectacular, pero lo mejor de todo es que las hacía él. Es increíble que una persona que no era rotulista, ni mucho menos, aparte de diseñarlo, él en su cabeza tenía todo, por eso te digo que era una persona súper inteligente y hacía unas decoraciones únicas, porque te podían gustar más o menos. Ahora, que eran únicas, eso no cabe duda. Bueno, con el Mitsubishi yo creo que fue como un poco todos, fue ¿qué? ¿Hacemos un rally? Hace mucho que no hacemos un rally. ¿Qué alquilamos? Y ahí el que me tocaba llamaba yo a quien fuera, y en este caso pues llamamos a Vidal, y tenía un Mitsubishi para alquilarnos, no sé, habíamos negociado el precio, no sé cuánto había sido, no me acuerdo. Y entonces decidimos hacer el Ribeira Sacra. Lo traemos, lo vamos a probar, todo, bueno, así un entorno. Siempre él intentaba que casi no se supiese y tal y cual. Y allá vamos a Vimianzo y probamos el coche, nos gusta, tal. Ya decidimos correr, nos lo traemos, lo rotula, hacemos el Ribeira Sacra, que no me acuerdo cómo habíamos quedado, yo creo que bien, o sea, sin ser nada deslumbrante, pero lo habíamos pasado muy, muy bien. También lo habíamos pasado, que ya negociamos allí con Amador en este caso. Le decimos, oye, ¿y qué? ¿Cuánto nos cobras si hacemos Lugo? Ya ni te lo lleves, ya ni lo revisas, lo tenemos nosotros aquí, lo dejamos en el taller de Jorge, y tal cual acabamos el rally, corremos Lugo. Y allá hicimos 2 rallies seguidos, hicimos Lugo, que yo creo que nos lo pasamos aún mejor que en el anterior, pero pinchamos en el último tramo y fue un desastre el resultado. No así el rally, que yo creo que bueno, lo hicimos decente y lo pasamos muy bien. Y ahí, bueno, lo de siempre, sí lo compramos, sí no sé qué, pero al final pues todos nos quedábamos ahí un poco más asustados, y al final las carreras son muy caras y siempre las cosas eran un poco proyectos de ilusión, de amigos que deciden hacer algo, pero luego, claro, ser capaz de gastarte un día entre todos pues 6.000 o 7.000 euros, claro, volvértelos a gastar, pues es una locura. Entonces los proyectos por eso duraban un poco.
Fiesta R5 fue algo, como siempre, muy simpático, un proyecto que tenía él con Jorge y no te decían nada y no había manera de saberlo, pero por una serie de casualidades, allí en el taller, como siempre en esas conversaciones que a ellos les duraban semanas, que te podían tener vacilándote un mes respecto al coche que iba a comprar, pues bueno, se dan unas circunstancias y yo al final acabo sabiéndolo y acabamos resolviendo un problema, que es que no tenía cómo descargarlo, entonces lo acabamos descargando en mi trabajo. Llega en un camión de Irlanda el Fiesta R5 y se lleva 3 coches, el mismo camión de vuelta para Irlanda. Y además, como siempre, pues nada, el descubrimiento fue muy fácil. Es como solo intentaba comprar coches que tuviesen algún tipo de pedigrí, o lo hubiese corrido alguien bueno con él o algo así, pues nada, en Rally Cars for Sale veías allí lo que había a vender en los últimos meses o las últimas semanas, y a partir de que había uno que había corrido el Finevals con él o algo así en Córcega, yo dije, compraste este. Y el tío, ¿cómo lo sabes? Te lo dijo Jorge. Yo, bueno, aquello era un drama siempre, el cómo descubrir lo que se le había ocurrido a Julio. Era todo un personaje. Me acuerdo el Fiesta R5 cuando llegó, que estábamos en Orense, estaba con mi padre y de repente apareció Julio en la casa con el camión del team, del equipo, y yo le dije, ostras, papá, ¿te imaginas que alquiló un Fiesta N5 para algún rally? Porque Julio era de esas personas, ¿no?, que podía sorprender con cosas que no estaban en la cabeza. Y me acuerdo que, ostras, fue abrir la puerta y ver cómo como Ranturo bajaba un Fiesta R5, es oficial. Fue una pasada. Además, luego tuvimos la suerte de que pues, con la gente con la que estábamos ese día, pues ya se hizo tarde, ya se fueron, y hay una foto muy bonita mía con Julio, que estamos dentro del coche y parecemos, no sé, piloto y copiloto, ¿no? Porque estamos así viendo la máquina por dentro, y me acuerdo que él me dijo, ostras, Gonzalo, te llevaría de una vuelta, pero es que no sé ni cómo se enciende, no sé si llamar a Jorge, tal, no sé si sería broma o no, porque con Julio llega un punto en que no sabías lo que podía ser cierto y lo que no, pero bueno, recordar la última aventura juntos, cuando llegó un tal Bosumbian Lotus a su garaje, me acuerdo, ostras, que yo le dije, joder, Julio, no podemos ir a dar una vuelta, que es un coche que me encanta, tal, vamos a estrenarlo. Y él, como siempre, decía, no, que no tiene seguro, tal, no sé qué. Al final le liamos y me dijo, venga, monta, que vamos a dar una vuelta y echamos gasolina. Al final sí que tenía seguro, son de estas historias que contaba Julio, y me acuerdo que nada, salimos de la casa ya derrapando, fuimos a echar gasolina a la gasolinera más cercana, y a la vuelta, pues, ostras, obviamente le metí unos volantazos, unos acelerones, y tengo ese recuerdo de estar dentro del coche y ver cómo metía la cruzada, y recuerdo, joder, su pelo que se movía, que tenía el pelo largo, y pues bueno, una experiencia única, de una persona también única. Pues muy impulsivo, muy echado para adelante, muy atrevido. De hecho, yo nunca me imaginé que fuese a correr en rallies en velocidad, y no me lo creía cuando me dijo que quería hacer el Rally de Galicia histórico, y de hecho acabó como acabó, porque no hacía caso y ya salió como un loco en el primer tramo, y bueno, terminamos en una cuneta con 2 neumáticos pinchados a poco más de 1 kilómetro de empezar. Al día siguiente nos reenganchamos, pero el coche volvió a fallar, y bueno, y a raíz de eso, bueno, pues él empezó a correr, no quizá con la asiduidad que le hubiera gustado, seguramente, porque el trabajo no se lo permitía, pero también me sorprendió muchísimo que se hubiese comprado un Ford Fiesta R5 y que lo hubiera llevado como lo llevó en ese rally de Ourense, porque yo no me esperaba que lo fuera a conducir así, la verdad, con la poquísima experiencia que tenía. Sí, él de hecho el año anterior, cuando habíamos corrido con el Mini, ya me había dicho en un enlace o en los reconocimientos que para el año siguiente él iba a correr con un R5, y yo evidentemente no me lo creí,
y a los 2 meses el R5 estaba en su garaje, o sea que, bueno, él era así. Un chico pues que no lo dejaba entrar, pero que era una persona sumamente sensible, sumamente generosa, perfeccionista, siempre con un montón de proyectos, terminaba uno y ya tenía 3 en mente, súper inquieto, es raro porque su animal favorito era el gato y yo decía normal, porque es un poco gato. Al mismo tiempo era un poquito independiente, muy independiente realmente, sí que era muy cariñoso, pero como los gatos, cuando yo quiero. Pero bueno, era la mejor persona que he conocido. Un tío de putísima madre, un currante y una persona muy inteligente. Y pasaba muy desapercibido, siempre le gustaba pasar, pienso que le gustaba pasar desapercibido. Y sin duda es generoso en todos los sentidos, muy generoso, peculiar quizás también y un gran amigo. Yo creo que era muy amigo de sus amigos, cualquier cosa que necesitaras estaba para lo que hiciera falta. En ese rally en concreto él no había venido, estaba trabajando y bueno, vino en coche desde Orense a propósito de noche a tener una pieza de un recambio y creo que en general era así, él así. Aparte de que le encantaban los coches, como a todos nosotros, claro, como sabéis, tenía unos coches estupendos y era un tío muy bien, muy legal, muy bien. Julio es una pena que nos falte porque él se definió, creo que todos los que lo conocen dirán lo mismo, que es una persona que fue una persona que le encantaba el automovilismo, le encantaban los coches, sabía muchísimo de carreras, era una persona que se informaba muchísimo y tenía una gran colección de Ford, no solo de coches, de objetos, tenía un montón de cosas. Julio era eso, el coleccionismo, la pasión y luego era se interesaba muchísimo por todo, bueno, era increíble Julio, la verdad es que el que lo conoció tuvimos la suerte, los que lo conocimos tuvimos la suerte de conocer a una persona inolvidable y que era súper, ya digo, súper apasionado de esto. Trabajador, incansable y sobre todo apasionado de los rallies. Julio, para mí, de todo el tiempo que llevo en esto de las carreras, era una persona que le encantaban las carreras, o sea, le encantaban los coches y sobre todo, bueno, Julio era una persona súper inteligente. Era capaz de jugar con nosotros, siempre te hacía retos, te apostaba, demás. A mí siempre me tenía en jaque, no sabía si iba por un lado, si iba por otro, pero bueno, ya te digo, es una persona a la que echo mucho de menos porque estuvo en grandes momentos de todo lo que yo he corrido, tanto si estuviera en su equipo como si no, Julio siempre estaba ahí. Entonces es algo que es una persona a la que realmente echo de menos. A Julio se le echa de menos porque es una persona, y hablo en presente, fíjate, porque para mí no se ha ido, es una persona muy especial, de la que he aprendido un enfoque nuevo de la vida, ¿no? Ya eres chaval, veías que siempre buscaba sacar lo mejor de todo aquello que hacía. Y eso lo sabéis vosotros también, que estáis en el mundo de los coches escala 1-1, que él siempre buscaba el perfeccionismo y hacer todo de la manera más correcta posible. Era un romántico de los rallies antiguos, los rallies clásicos, y nada, me llamaba también la atención su manera de conducir cuando se ponía en plan competitivo, ¿no? Mira, recuerdo una vez en Castro Caldelas que organizamos una concentración de minis, vinieron casi 50 minis, y hicimos una gincana allí en el Toural, y él salió de la gincana con una herida en el codo, de dar volantazos dentro del coche, que el mini aquí es de metal, la puerta, con todas las cintas del circuito que habíamos montado arrastradas por el mini, bueno, una locura. Él cuando se montaba en el coche era otro Julio, pero bueno, yo me quedo con Julio sobre todo de fuera del coche, que era un cielo de persona y se le echa muchísimo de menos. Te digo, una persona muy callada, muy reservada, con mucha retranca y que siempre estaba dándole vueltas a cosas y pensando en cosas que hacer y cosas que hacía. Eso, y tenía su coña personal. Los rallies con él era una fiesta porque joder, siempre te preguntaba, Dani, ¿te hace falta esto? ¿Te hace falta lo otro? Y él cogía lo que era. Yo estaba acostumbrado a compartir, bueno, pues gastos y demás, lo que podía, claro, siempre es mucho más gasto para el piloto, pero él, ya te digo, era súper
súper atento, mira, hace falta esto, pues compramos esto, hace falta una chaqueta, pues compramos esto y todo. Y ahora me pasaba a correr con él. Y ya te digo, me gustaba mucho la cercanía que tenía y la presión, eso, que era como correr dos amigos igual, sin la presión esa súper estricta de no, este tiempo, este otro. A mí eso me encantaba correr con él. Y ya te digo, era súper amable, conmigo siempre se portó. El primer día que me vio yo ya me sentí en familia, ¿sabes? Siempre se portó de maravilla, siempre me preguntaba qué tal, siempre decía que cómo estaba. Era una persona súper cercana, era una pasada, una pasada. Yo estoy encantado de hacerlo por Julio, que era muy grande, así que gracias a vosotros. Generoso y disfrutón en su línea, en lo que a él le gustaba, lo disfrutaba, pero generoso, desinteresado, eso me gustaba mucho de él. Es un tío al que echamos mucho de menos, que raro como un perro verde, difícil de aguantar en muchas ocasiones, pero que tenía un nivel de energía y una pasión por las carreras absolutamente inigualable. Yo ya te digo, no he conocido a nadie así y a mí me gustan bastante las carreras, pero este es que no tenía fin, no paraba. Y siempre tenía proyectos nuevos, era muy hábil, vendiendo uno para comprar otro, y siempre conseguía hacer, bueno, operaciones bastante decentes o bastante dignas, pero siempre basadas en un nivel de conocimiento por encima de la media. Él sabía muy bien cómo se cotizaban las cosas, cómo las podía comprar, cómo las podía vender, entonces no comerciaba exactamente por un afán, yo creo, económico. Él realmente lo que hacía era comprar coches que le gustaban, que los disfrutaba, que los usaba y luego los vendía de la mejor manera y se metía en el siguiente proyecto. Era como, cumple tu sueño vendiendo el anterior sueño que tenías. Todo era así. Bueno, pues un apasionado de los rallies. Yo creo que le gustaban mucho los rallies y amigo de sus amigos. No sé, que para mí era mi mejor amigo, que jamás tuve un amigo como él. Y sí me llamó mucho la atención un detalle en los últimos meses que pude compartir con él, que cuando quería correr un rally y a lo mejor yo no podía por cuestiones de trabajo, porque me coincidía con cualquier otra cosa, pues él decía que no iba a correr, aparte de que, a pesar de que yo le decía que me comprometía a buscarle un copiloto bueno y que, bueno, que lo llevara bien y tal, y él me decía que no quería correr con otro. Y eso me desconcertó un poco en ese momento, porque él había corrido con más gente y yo creo que no había tenido ningún problema. Y llegado ese momento, o sea, me extrañó mucho que me lo dijera, o sea, me sorprendió, la verdad. Julio, como bien dijo el doctor Oliveira del equipo Diabolik, Julio fue único. O sea, la palabra único ya, yo creo que ya lo dice todo, o sea, no hay más. Bueno, ya finalizando este reportaje, este homenaje a Julio Álvarez, un gran amigo de todos nosotros, y bueno, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado, y sobre todo la gente que conocía a Julio, que era una gran persona y seguro que mucha gente lo está valorando, y la gente que no tuvo la suerte de conocerlo, espero que haya disfrutado este reportaje juntando pues a toda esta gente que realmente era su amigo y que vivieron tantas historias juntos, ¿no? Desde aquí, obviamente, agradecer a pues toda la persona que ha salido en este reportaje y las personas que desgraciadamente pues no pudieron salir por X motivos. Nada, agradecerles, como se le puede agradecer a todas las personas que estaban en el círculo de Julio, ya sea pues su familia, sus padres y todo el equipo que formó con mucho cariño, mucha pasión y sobre todo mucho sacrificio.